Dios es bueno, ¿verdad? ¿Estamos contentos? ¿No estás apurado para irte, verdad? Nos podemos amanecer, yo creo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, Señor. No te preocupes, hermano. No vamos a ir temprano. ¿Sí me entiendes? Yo entiendo que estás atado todavía hasta que el Señor te haga libre completamente de esa atadura que es el trabajo. Yo sé que es un peso encima, pero esforcémonos a escoger lo más importante, así como lo hizo María, ¿verdad? Que no estemos como Marta. ¿Cómo estaba Marta? Afanada, ¿verdad? Y no nomás afanada, ¿qué más dice? Turbada, no podía pensar con claridad. Había algo que le preocupaba, y estos eran los afanes. Gloria a Dios. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, hermanos. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y les voy a pedir un gran favor, que no se me distraiga nadie. Siempre hay que tener reverencia, respeto a la palabra. Para todo hay tiempo. Mira, hay tiempo para reír, para jugar. Hay tiempo para trabajar, tiempo para dormir. Pero hay un tiempo para escuchar la palabra. ¿Sí estamos aquí? Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Acuérdense, no, evítenme que yo les hable desde aquí. Aquí se ve todo. Presten atención, eso es importantísimo. Yo pienso que en sus casas las mamás y los papás les enseñaron respeto, modales. Yo no creo que en su trabajo, en su casa, hagan como sea. No te dejan. Y tristemente hay quienes en su trabajo son bien disciplinados, no tienen una tacha, porque reciben un chequecito. Pero en lo de Dios, como no tienen un cheque, de parte directamente de Dios, así que firmado por Él, pues no, ahí hacen como sea, menosprecian. ¿Qué dije esta última palabra? Menosprecian. De eso vamos a hablar, hermanos. Gloria a Dios. Atentos. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿qué dice? Estos hombres se confiaban en sí mismos, que eran ¿qué? Justos. Piensa bien lo que estamos leyendo, analízalo muy bien, ahorita vamos a hablar de eso. Y no solamente eso, dice que hacían a causa de que se sentían justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, Jesús habiendo mirado, sabiendo que estas personas menospreciaban a otros porque ellos se creían que eran justos. ¿Sí estamos aquí? Please, pongan atención, es tiempo de oír. Please. ¿Cómo ves? O si es tiempo de platicar, me espero, les doy chance de que acaben su plática ahí. ¿Cómo ven? Yo aquí me espero. Ustedes me dicen, es que esto no es un juego. Esto no es un juego. Tienes que aprender. Entiéndelo. Si no se te ha dicho, entiéndelo, no es un juego. Por favor, en paz te lo estoy diciendo. En paz.
que no les gusta. Pero yo no vine a ver a quién le gusta lo que yo digo, a quién le gusta, a quién no le gusta. Yo vine a hablar lo que dice el Señor. Si te gusta, bueno. Y si no te gusta, pues tienes un problema tú solo, sola. ¿Cómo ves? Porque para sobaditas, pues aquí no es para sobadas, hermano. Aquí no hay sobador ni quiropráctico. ¿Cómo ves? Y por favor, no quiero detenerme otra vez. Pon mucha atención. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Yo quiero que entiendas algo, hermano, hermana, porque hay mucho cristiano que también hace lo mismo. Menosprecian a otros. Se sienten mejores, se sienten superiores. O porque no está a tu manera, menosprecias. Hay quienes hacen eso, tanto chicos como grandes. ¿Qué es menospreciar, hermanos? Cuando una persona menosprecia a alguien, ¿qué es eso? ¿Acaso no es pecado? ¿Acaso no dicen las Escrituras que menospreciar es pecado? ¿Sí estás acá? Hay quienes hacen diferencia entre uno y otro y se sienten perfectos, que están haciendo lo correcto. Este era un fariseo. Conocía las reglas, pero en realidad, entre comillas, porque si las hubiera entendido, haría la voluntad de su Dios. Digo esto, hermano, porque a quienes aquí, y yo sé que lo han hecho muchos sin entender esto, han menospreciado. Entonces, para eso es la enseñanza, para pararle. Porque es pecado. ¿Qué hacía qué hacía este fariseo? ¿Por qué Jesús les dice esto? Les explica esto. 2 hombres subieron al templo a orar. Fíjate bien. Uno era ¿qué? Conocedor de la palabra, era fariseo. Y el otro ¿qué era? Publicano, considerado como un pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, mira: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo miraba ahí este pobre publicano, lo miraba. ¿Y qué hacía? Como se consideraba justo, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba menospreciando. Ponte bien las pilas, pon mucha atención. Porque hay quienes hacen eso aún en su trabajo. Se sienten más grandes que su prójimo. Cuando digo prójimo, ¿a qué me refiero? Puede ser tu patrón, un trabajador, lo que sea. Hay quienes les gusta humillar, hacerlos sentir más chiquitos a los otros. ¿Sí entiendes? Hace tiempo alguien tuvo un sueño acerca de esto. Pero bueno, no lo voy a platicar. Gloria a Dios. ¿En cuál me quedé? Iba a empezar el 12, ¿verdad? Dice, este hombre que se confiaba de sí mismo, confiaba que él era justo. Mira lo que hacía. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una persona que habla de esa manera, hermano, ya sea en su casa, donde quiera, que menosprecia a un niño, que menosprecia a un joven, que menosprecia a su hermano, que menosprecia a su madre, que menosprecia a su padre, que menosprecia al pastor, es una persona que se está hablando a sí mismo como correcto, como justo. Pero delante de Dios es pecado. Y esa persona que hace eso no será justificado delante de Dios. Este hombre, si así hubiera sido de justo como él decía, si tú llegas a ser justo, ¿qué te corresponde hacer? Enaltecerte, decir, yo soy mejor que este. Gracias que yo no soy como este, que este otro. Aunque no lo digas, si en tu corazón hay ese sentir, andas mal. Hay muchos que hacen, hermano, estas cosas, menosprecian. Ven mejor a este que este otro, o dice este, o a sí mismos. Pero hay un problema grave. El que se enaltece, eso es enaltecerte. Ese también es orgullo, soberbia. No lo hagas. Si es que fueras mejor, este hombre, si es que hubiera sido mejor, le convenía haberse humillado y ver a aquel hombre humillado que estaba pidiéndole a Dios, no quería levantar ni su rostro. Era de doblar las rodillas juntamente con él. Señor, ten misericordia de mi prójimo, de mi hermano. Mira cómo está, Señor. Que tu alma te doliera, que tu alma te duela, porque aquel está en una angustia, le faltó a su Dios. Entonces mostraría misericordia. Por eso el Señor habló acerca de los fariseos, porque no tenían misericordia. Y hoy en día hay muchos fariseos todavía que son buenos para apuntar con el dedo, pero no para ayudar a aquel que necesita ayuda. Se siente justo, habla como si fuese justo, como si fuese limpio. Ten mucho cuidado, porque hay quienes cuando menosprecian a alguien, tú le puedes hacer daño a aquella persona que no entiende. Y puedes haber sembrado algo que a la larga eso te va a producir algo malo. Aparte de que Dios te está viendo y conoce nuestros corazones. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? No menosprecies. Si Dios te dio gracia a ti para algo y te hizo mejor que otros, hazte como que no sabes nada y ayuda. La gracia que Dios te dio es para que ayudes a aquel que no puede hacer aquello que Dios te dio como gracia a ti. No para que te sientas más grande, más mejor. No para que te sientas como si tú nunca necesitaras o vas a necesitar de Dios. Eso es altivez. Menospreciar y sentirte que eres mejor y hacer menos a otro es pecado. Si estás aquí, mira, abre tu Biblia en Proverbios capítulo 16, por favor. Yo por eso les he dicho, siempre les doy el consejo, pongan atención. Esta no es mi palabra, es palabra de Dios y es para que todos mejoremos. Empieza conmigo. Cuando esto me trae el Señor, yo estaba orando, le decía, Señor, ¿qué quieres que yo les predique? Y me venía esto, y me venía esto. Y me hizo verme a mí mismo en mi situación también. Dije, Señor, quizás yo he hecho esto sin darme cuenta, perdóname. Quizás yo he hecho esto. Y me venía, habla de esto. ¿Sí entiendes, hermano, hermana?
Mira, capítulo 16 de Proverbios, versículo 2, ¿qué dice? Todos los caminos del hombre son limpios, ¿qué dice? En su propia opinión. Pero ¿quién es el que sabe esto? Pero Jehová, ¿qué dice? Pesa los espíritus. Proverbios capítulo 16, 2. ¿Cómo ves? El hombre piensa que está correcto. Este hombre pensaba que estaba en lo correcto. ¿Has tu Biblia ahí en el mismo Proverbios capítulo 30? Versículo 12. Al hombre se le olvida que Dios nos dejó dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé que no vas a poder hacer esto si no pides, si no te doblas, si no te humillas delante de Dios, si no llegas ante Él con reverencia. Si esta palabra no está en tu corazón, no vas a poder hacerlo. Pero la enseñanza, las escrituras, cuando las lees, cuando escuchas la predicación, es para que hagamos un cambio en nuestros corazones. Es tan grave. A veces no entendemos. El hombre no entiende. Pero cuando el hombre se hace a sí mismo limpio, ya empezamos mal. ¿Sí me entiendes? Mira lo que dice el 30-12 de Proverbios. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se puede sentir alguien limpio y todavía hay cola que le pisen? Vamos a irlo para que tú lo entiendas. Cuando digo hay cola que le pisen, es que hay cosas que tú estás haciendo que delante de Dios es abominación, es pecado. Entonces, ¿cómo te puedes llamar justo cuando tú quieres apachurrar, aplastar a tu prójimo? Cuando tú menosprecias a tu prójimo. Cuando tú haces menos a tu hermano. Y hermano, hermana, si yo les he dicho esto, es porque el Señor me ha hecho entender esto. Hay quienes han hecho esto hasta conmigo, aunque a mí no me haces nada. Pero el asunto es que tú estás metido en un problema con el Señor. Y Dios quiere que aprendas esas cosas para que no las hagas. Hay quienes hacen diferencia entre uno y otro. Y eso a mi Dios no le agrada. Es pecado. Y cuando estás a solas, haces pláticas y hablas la palabra, pero piensa bien cuando hablas la palabra, ¿cómo andas tú? Si tú no estás practicando algo de lo que Dios te dice que no lo hagas. Hablar la palabra es fácil. Pero a mí me dice que la palabra, yo para hablarla necesito aplicarla, ponerla por obra. Porque si yo hago esas cosas, acuérdate lo que leímos ahorita en Proverbios. Él pesa los espíritus. Y aquí va a decir algo más, mira. Dice el 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Es lo que hace una persona, ¿sí me entiendes? Que menosprecia, que se cree mejor. Hay generación, dice el 14, cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillo, para devorar al pobre de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres, que solamente usan su lenguaje para humillar, para aplastar,
para hacer sentir mal a aquellas personas. A tu Dios, a mi Dios no le agrada. Abre tu Biblia aquí mismo en Proverbios capítulo 11, por favor. ¿Cuál es el problema de la persona que hace esto? Versículo 12, 11-12. Hay quienes se les dice, se les predica y no quieren cambiar. Y después que les está yendo mal o está pasando algo, se quejan. ¿Por qué no analizas qué está pasando? ¿Por qué no te ves en el espejo de la palabra para que te alcances a humillar y no te creas que eres justo? Porque hay quienes todavía le dicen a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo esto y esto otro, hago esto otro. También ayuno y diezmo y también hago esto y esto otro. Nos tenemos que analizar. Dice el 12, el problema del cristiano, del hombre, es dice, el que carece de entendimiento, ¿qué hace? Menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, calla. Es como lo que mencioné hace rato. Este hombre, en vez de callar, gracias Señor que yo no soy como Gracias Señor, yo hago esto y esto. Oye, es que le tienes que estar cantándole a Dios. Si tú haces las cosas en lo secreto, Dios te recompensará en lo secreto, ¿que no? Pero él se creía justo. Hay quienes así se creen, hermanos. Hay quienes se creen así pero menosprecian y hacen otras cosas más. Cuando el Señor nos llama, nos dice a tener respeto, hermanos. Tú tienes que tener respeto. Mira, hay un orden en todo. Cuando dice honrarás a tu padre y madre, es que tienes que tener respeto en todas las áreas. Cuando dice que tú tienes que respetar a tus patrones, tienes que respetar a tus patrones. Así dice. Cuando dice que les obedezcas, ¿qué quiere decir eso? Y que no seamos respondones, dice o no dice las Escrituras. Cuando el hombre pierde el respeto, hermano, y cree que él está bien en su propia opinión, es sabio, es limpio. Y por eso él puede decir, ella puede decir lo que cree porque cree que es correcto, está correcto esa persona. Pero mira, dice más el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. El que carece de entendimiento, menosprecia. Ahora, ¿dónde dice que es pecado? Aquí en el 14, versículo 21, también menciona de esto. Y el Señor nos llama, dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo tú puedes amar? ¿Cómo tú puedes decir que eres correcto si no puedes amar a tu hermano? Si todavía sientes cosas en contra de alguien, menosprecias, haces cosas que no está de acuerdo al Señor. Si estás aquí, lo tienes, 14:21. ¿Qué dice? Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que menosprecia, ¿qué hace? ¿Hace bien? Es que se lo merece. Es que él es pecador, es que él se porta mal, ella se porta mal. ¿Por eso vas a menospreciar? No. Si se porta mal, mira, ya sea quien quiera que sea, para no nombrar y no vaya a pensar a alguien que, ¿sí me entiendes? En todas las áreas, ¿qué vas a sentir por aquella persona que está haciendo algo que no está bien? Misericordia. Rogar a Dios para que cambie. Si puedes darle un consejo, dale un consejo. Si no, no te metas. Sé prudente, calla, como leímos en el 11. Es que hay momentos que se tiene que callar, hay momentos que se tiene que hablar. Y hay quienes cuando tienen que callar no pueden callar a causa de la ira, del enojo, del coraje y de las cosas. Hablan.
¿Cuándo tienes que callar? ¿Por qué? Porque hace falta prudencia. Cuando ve la situación, el que ha entendido, el que no menosprecia, el que hace las cosas, el que busca hacer las cosas correctamente, tiene misericordia. Ve aquel que que va caminando mal o está actuando mal, o pecó, hizo algo. Tiene misericordia. Le pone el hombro y le dice: levántate, camina hacia adelante, sigue adelante. Pero no mira de esa manera el que obra altivamente. No mira de esa manera aquella persona. Se cree mejor y dice: pues se lo merece. Qué bueno que le pasó. Qué bueno que le sucedió. Ándale, tú te lo buscaste. Como si tú fueras justo y como si a causa de eso no te puede pasar algo a ti también. Si estamos aquí, hermanos, nos tenemos que analizar. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando aborreces a tu prójimo, cuando no tienes misericordia de tu prójimo? Si estás aquí, abre tu Biblia en la primera carta de Juan, por favor, capítulo 4. Versículo 20. Debemos de tener cuidado, hermano, y no malinterpretar cosas. Cuando no se entiende o cuando algo no te gusta, algo, no lo malinterpretes. Porque hay quienes hasta la exhortación, la reprensión, cuando se tiene que hacer, es mirada como mal. ¿Sí me entiendes? Yo te voy a decir así de claro, hermano, hermana. Cuando tú no eres recto y te ladeas hacia un lado, tú no te debes de ladear hacia ningún lado, sino que debes de buscar hacer la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Y no porque sea tu pariente, no porque sea tu mejor friend o mejor esto y esto otro, no por eso te vas a ladear, pero también tienes que actuar con prudencia. No vas a aplastarlo, no vas a apachurrarlo. El 20 dice, 4:20 de primera carta de Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Cuando alguien menosprecia, cuando alguien lo mira mal a otro, ¿qué está haciendo? ¿Lo ama mucho? Aquí hay algunos de ustedes, hermanos, que la verdad les cuesta mirar a alguien porque algo les hicieron. Les cuesta. Yo veo que se tratan de esforzar, pero su corazón no es libre todavía. En su corazón hay cosas todavía. ¿Sí me entiendes? Si ayer lo poquito que hablamos ayer, hermanos, cuando algo no te gusta del pastor y tú pones una barrera, empiezas a poner pensamientos que no van, ¿qué hace el hermano? O contra otro hermano, no nomás conmigo. ¿Qué hace? Pone una barrera, una distancia y se va alejando. Tú lo vas viendo que se va alejando así. Tú ya sabes, uno ya sabe, ya le picó algo. Está bombardeándole el diablo en su cerebro. Me ve como enemigo, pero yo, ¿sabes por qué no voy y te reclamo? Porque yo tengo un Dios que te va a hablar, ya sea en sueños o en visiones o por medio de otra persona. Porque Dios te ama, porque eres su hijo, porque eres su hija. Pero Él no quiere que haya esa pared, esa división. Aunque digas que no, pero un mal sentir por chiquito que sea, y mientras tú eres carnal, mientras eres natural todavía, eso chiquito te marca una distancia contra tu prójimo. El que es espiritual, no. ¿Cómo que no le hicieron nada? Sí, como ellos sin malicia, siga, te abrace y otra vez juega contigo.
Pero el que no, está esperando que pase, salga primero para irse, o antes de que sale primero. O está esperando de que no se lo encuentre. Si lo ve allá en la tienda, por allá en la tienda, ya o en algún lugar lo ve y va buscando las orillas. Y a veces pasa así que de repente, aunque vaya buscando las orillas, de repente, ay, hermana, ¿a poco que andas aquí, hermana? ¿A poco que andas, hermano? Hipócrita. ¿Sí me entiendes? Como si Dios no pesara tu corazón. Hay unos que sienten todavía así como que feo cuando se van a encontrar con alguien. Es porque amas mucho a tu prójimo, ¿verdad? Estás haciendo la voluntad de tu Dios, amas a tu prójimo. Eso es hacer la voluntad de Dios. No, hermano, no menosprecies, porque tú muchas veces ofendiste y quizás ofenderás. Ojalá y no fuera así. Por eso el apóstol Pablo dice, no es que crea que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo hacia adelante. Y los que somos perfectos sintamos esto, o sea, andemos humillados. No sintiéndonos mejor que otros. No lo somos. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Pero el que quiera andar enaltecido será humillado. Cuando te quieres inflar, mira de repente, y a veces Dios permite cosas porque ya vas así, ¡pum! Vas para abajo, órale. No te quiere Dios así. No le sirves así. Como he dicho, hay quienes se creen hasta pavo real y ni plumas tiene el pobre o la pobre. Quiere volar y es como esos pajaritos que si se avientan del edificio sin plumas, ¿qué va a hacer? Se va a estrellar, le va a ir mal. Acuérdate de esto, hermano. La verdad, se ha visto mucho esto. Yo lo he mirado y he callado. He callado. No menosprecies a tu hermano. No menosprecies a tu prójimo. No lo hagas. A Dios no le agrada, es pecado. Tú ya lo leíste en Proverbios capítulo 14. Peca el que menosprecia. No menosprecies, no te sientas superior. No eres superior. Y si algo sabes hacer mejor, no eres superior aún así. ¿Sí me entiendes? El que quiera ser grande, el que quiera ser mejor, hágase servidor. Sirva como Jesús sirvió. ¿Sí estás aquí? Tenemos ejemplo de Él. Hermano, es triste, hermano, que a mí me tocó ver yo creo que algunos hasta vivieron esto. Yo lo viví de niño y he mirado que algunos niños así son menospreciados. No todos somos del mismo carácter. Tenemos que aprender a soportarnos y a llevarnos bien. Amarnos unos a otros. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Amarnos unos a otros. A veces te va a costar porque no has alcanzado la madurez, pero si no tratas, si no te ejercitas, ¿cuándo vas a ir mejorando? Tienes que ejercitarte. ¿Sí estás aquí? ¿Cómo te das cuenta? Les decía, ¿cómo te das cuenta cuando alguien ya le picó algo en contra tuya? ¿Cómo te das cuenta? Está fácil, ¿no? Antes te visitaba mucho y ahora ya no te visita y ya te ve como de lejecitos. Antes te hablaba mucho, ahora ya no te habla casi. Quizás es porque es bien espiritual, ya no te necesita. Ya se sabe de la A a la Z y ya anda buscando cómo fortalecer a otros. A lo mejor eso es, ¿no? Gloria a Dios. Nadie me dijo nada. Yo creo que ando mal yo. Abre tu Biblia. En San Juan capítulo 13, hermana. Yo sé que estás entendiendo, hermano.
Y medítalo, así como me hizo meditar el Señor, porque hay cosas que a veces no las pensamos. Y podemos haber hecho cosas que a Dios no le agradan. Inconscientemente, sin darte cuenta. Si estás aquí. Entonces cuando el Señor habla, empieza conmigo, yo empiezo a meditar, digo, Señor, en esta área, Señor. Por eso el rey David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay un problema, hermano, hermana. Mira, antes de leer aquí, vamos a leer, tenlo aquí. Vamos a leer Job capítulo 9. Job capítulo 9. Y échale lápiz, hermano, piénsalo muy bien. Porque esto es algo muy serio. Versículo 20 y 21. ¿Lo tienen? El libro de Job, capítulo 9, versículo 20 y 21. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Voy a esperar que lo tengan todos. ¿Sí? Porque es necesario que... Gloria a Dios. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos. Este hombre se decía pasar como justo. Se creía como justo. Pero, ¿quién fue el que salió justificado delante de Dios? El que se humilló, ¿verdad? Mira, Job dice, ¿lo tienes? Gloria a Dios, 9:20. ¿Lo tienen? 9:20 dice así: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¿Qué es la palabra inicuo? Malvado, injusto. Y tiene más de, ¿cómo se les dice esta palabra? Tiene más sinónimos. El 21, mira lo que dice: si yo fuese íntegro, si yo fuese de veras derecho, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. ¿Por qué? No nos conviene creernos que somos la mejor salsa. No te creas. Si estás haciendo las cosas bien, sigue hacia adelante. Humíllate, camina humillado. Te conviene. De esa manera podrás ayudar y te ayudarás a ti mismo. ¿Sí estás aquí? Pero no nos podemos justificar. Porque si yo me justificare, ¿qué va a pasar? Si te justificas, ¿qué? Piensa antes de hablar. Piensa antes de actuar, allá donde andas, donde tienes más horas tú, donde te convives con personas. Y eso es en todos lados, son las 24/7. Pero entendamos lo que estoy tratando de decir, hermanos. Si hiciste las cosas bien y otro les hizo mal, levanta aquel, ayúdale. No te creas que eres el mejor. Si lo eres, no lo digas, no lo hagas, ni lo pienses. Y ayúdale a este servidor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Él, siendo Señor y Maestro, se hizo servidor de sus discípulos. Y aún dice que cuando estemos allá, cuando estemos en el cielo con Él, cuando estemos en esa mesa que tendrá tu nombre, dice que Él mismo nos va a servir a nosotros. Jesús mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te imaginas? Ahora tú y yo, ¿qué somos? ¿Qué somos? El que quiere ser grande, acuérdate de lo que Jesús le dijo: hágase servidor de los demás. Humíllese. Vámonos ahí a donde les dije que es en San Juan 13, por favor. Vamos a ir del 4 en adelante. Jesús hablando,
¿Lo tienes? Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. ¿Quién? Jesús. San Juan 13, 4 al 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Fíjate, Jesús lo que estaba haciendo, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estoy leyendo el 5, 13:5. Y enjuagar, ¿qué dice? Enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6. Y cuando llega el apóstol Pedro, mira lo que dice el apóstol Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor. Imagínate la expresión de Pedro. Pedro, él sabía quién era. Señor, le dice, ¿tú me lavarás los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies? Le dice. ¿Qué expresión es esta? Esta pregunta. Él sabía que era el Hijo de Dios, que Él era Dios y que no estaba bien. Porque en la tierra están acostumbrados a que a los que se les sirve son a los príncipes, a los reyes y a los mayordomitos y a los que les gusta que les sirvan. Que les traigan a sus cafecitos, sus donitas y todo. Entonces acá. Y el día que no le lleva las donas, el pobre ya le dice, y bájale $1 de su hora a ese. Y ya le llevan unas donas y dice, súbale $1. Les gusta que los tengan acá. ¿Sí me entiende? Eso es lo que hace aquí el mundo. Pero el Señor dice que no. Mira lo que sigue diciendo. ¿En cuál me quedé? 7. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, claritamente se lo dijo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué le está diciendo Jesús? Deja que se haga así. Tú no lo entiendes. Palabras que yo les he dicho a ustedes, hay cosas que no las entiendes, solamente obedece. Es que no entiendo, obedeces todo. Después, como le dijo a Pedro, lo entenderás. Cuando una persona se somete a obedecer lo que dice el Señor, aunque no lo entienda, hermano, ese pronto va a ver, ese pronto será levantado. Pero el que pone peros y pretextos y eso, lo vas a ver como en un lodo patinando. No se le pregunta. Si es el Señor y dice así, uno tiene que decir, amén. Así es, Señor, yo lo hago. Mira lo que Pedro le respondió cuando le dice, voy a volver a leer el 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Mira, Pedro luego entendió. Pedro le dijo, bueno, ahí todavía no entendió, dice, no me lavará los pies jamás. Sabía que era el Hijo de Dios, que era Dios. Jesús le respondió, no quieres. Y luego le agarra la mano y la tuerce Jesús, ¿verdad? No quieres, te la vas a dejar lavar. Y le tuerce la mano. No, ¿verdad? No le dijo eso. Con palabras. Así debe de entender el cristiano. Con palabras, no que le esté no dice y exhortando y reprendiendo ya casi con el chicote. No. Mira lo que dijo. Si no te lavare, ¿qué dice? No vas a tener parte conmigo, no vas a estar conmigo. Pues, no, pues si es así, Señor, mira, le dijo Simón Pedro, Señor, Pedro entendió así, hermano, así era. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Había uno que no se había lavado con jabón, ni siquiera se había metido al agua.
¿Quién era este? Esto es espiritual, hermano. Para que no estés pensando en un río, en un charco por ahí, no. Es espiritual. Jesús le decía, ya todos estáis limpios porque habían estado obedeciendo la palabra. Pero dice, claramente dice, aunque, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, mira el 11. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. El que no obedeció permanecía sucio. Y así el que no obedece permanece sucio. Es the same thing aquí en lo espiritual, en la iglesia. En cualquier iglesia del mundo, desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste. El que no obedece permanece sucio. ¿Sí estás aquí? Entonces seamos sabios como Pedro, ¿no? Pues entonces, ahora la pregunta es, ¿tú quieres tener parte con el Señor? ¿Qué tienes que hacer? Aunque no entiendas, obedecer. Nos conviene. Nos conviene. ¿A poco no nos conviene? ¿A poco eso no es ser sabio, inteligente? Está fácil. Mira lo que sigue diciendo. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Jesús les hace una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Saben lo que yo hice? Les está diciendo. ¿Saben lo que yo hice? Lo que yo les hice. 13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y no lo negó Jesús. Jesús dijo, y decís bien, ¿por qué? Porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y hermano, aquí me gustaría aquí poner aquí los que todavía no se pueden ver. Lavarse los pies unos a los otros, lo vamos a poner. ¿Verdad que sí? Cuando te toca a ti, a ver si vas a decir amén. ¿Sí estás aquí? Hay que rogar al Señor, no podemos obligar a nadie. Tiene que entrar por cordura, por el entendimiento. Jesús no le dobló la mano, si no así yo vengo a ir agarro 2, 3 aquí de los más fuertes y digo, tórceme la mano, tráigamelo para acá. Pero no. Jesús con palabras le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes, lo entenderás después. Es con palabras, no es de otra manera. ¿Sí me entiendes? A veces el hombre quiere obligar y no digo que no hay que dar consejos. Y a veces hay quienes se sienten que son obligados. Pero mira, los que tienen responsabilidad, cuando ya son mayores, hermanos, si ellos, aún uno les sigue estorbando, pero si ellos hacen algo, ellos van a dar cuenta. ¿Sí estás aquí? Mi deber es instruir a mis hijos desde que nacieron hasta ya cuando tienen edad, ya que se sienten como que están grandecitos. Ok, el consejo se les dio. No quedó por uno. Eso sí es que se lo dieron también ustedes. Porque si no, hermano, después nos va a llamar a cuentas el Señor. Cuando nosotros nos llamamos a cuentas a los jóvenes, o cuando el pastor no llama a cuentas, hermano, a alguien que está haciendo lo malo, no le hace ver, no nos va a ir bien. Es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. Entonces, dice el 15, porque ejemplo, ¿qué dice, hermanos? ¿Para qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Imagínate, hermano, si Dios te está pidiendo que hagas algo, ¿cómo te atreves a sentir coraje, rencor contra alguien? ¿Cómo te atreves a ser incoherente, falto de respeto y menospreciar
a los que nos presiden. Cuando digo esta palabra, hermano, es que irá, ¿cómo se atreve un hijo a faltar el respeto a su padre o a su madre? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo yo le voy a decir a mi patrón, esto es lo que tú tienes que hacer? ¿Está bien eso? Imagínate que yo llegue y le digo a mi patrón, no está bien. Le voy a caer mal. Aunque tú me digas a mí lo que yo tengo que hacer, no te preocupes, no te voy a agarrar coraje. Pero no todos son así. Pero no está bien. Si estás aquí, necesitamos aprender la humildad. Jesús nos está enseñando humildad, ¿sí entiendes? Tú no puedes estar sobre aquel que es más está en otro rango, yo no sé cómo decírtelo para que no lo tomes a mal, pero alguien que es superior a ti, y no como ser humano, hermanos, sino porque tiene un lugar de, ¿cómo se puede decir? De respeto, de honra, de superioridad. Imagínate tú, yo no sé, mi hermano Ulises que estuvo en la milicia, mi hermano Ulises, usted tenía a su sargento, ¿sí o no? Y usted le decía al sargento, no está bien lo que tú dices, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué pasaba si usted le decía eso? ¿Lo qué? Lo arrestaban. ¿Cómo te atreves? No se puede. Imagínate que los hijos nos digan qué tenemos que hacer nosotros. A veces son atrevidos, pero no, papá, no está bien lo que tú estás haciendo. Amá, tú estás bien mal. Si apenas está saliendo el cascarón y ¿te imaginas? Hay formas de ayudar, pero cuando una persona es así, altiva, no le agrada al Señor. Menosprecia. El señorío menosprecia a sus superiores, menosprecia a su prójimo. A Dios no le agrada. Es pecado. Cada cosa en su lugar para que camine en orden. ¿Sí estás aquí? Si tú menosprecias mi persona como pastor, estás deteniendo la obra. La verdad. Estás deteniendo la obra. Estás deteniendo tu propio crecimiento. Estás evitando una buena comunión entre pastor y oveja. Así lo mismo en un trabajo, en tu casa. Un hijo con papá, mamá. Es algo desagradable en casa cuando una cosa sucede así. Porque lo que el papá quiere es armonía. Pero cuando los hijos se quieren subir arriba, hermano, es algo desagradable. Cuando los hijos dan órdenes, es desagradable. Así es lo mismo un trabajador con su patrón, así lo mismo en una iglesia. Si entiendes que en todo hay un orden. En todo hay un orden. Y ese orden es para bien. Dios tiene un orden. Imagínate que los ángeles le digan a Dios, Dios, no está bien como tú haces. Mira lo que le pasó al que se rebeló. Fue echado de allá del cielo. Y no solamente a él, mira cómo les metió ideas en su cerebro a montones de ángeles. De 3 partes, una parte de 3, imagínate, millones de ángeles fueron enviados, por eso se llaman ángeles caídos, juntamente con Satanás, por no respetar el orden de Dios, por no quererse sujetar, por no querer obedecer. Algo les picó, algo le hizo. ¿Sí me entiendes? Se volvió irrespetuoso con Dios y aún lo sigue haciendo.
después de que lo crió, se volvió en contra de Dios, tanto que es nuestro enemigo. Y no nomás eso, lo sigue haciendo todavía. Busca arrastrarnos a nosotros como mortales a que nos perdamos. Por eso es importante escuchar el consejo de la palabra. Por eso es importante entender que hay un orden. Cuando tú andas en desorden, estás haciendo lo mismo que el diablo hizo. Yo sé que algunos ni siquiera lo han pensado de esa manera, lo hacen sin pensar porque todavía no se sale el viejo hombre, la vieja mujer. Pero la palabra es para que salga lo malo y entre lo bueno. Para que haya una diferencia, para que haya un cambio. ¿Sí estás aquí? Entonces tengamos mucho cuidado cómo nos dirigimos, hermano, y si cometes un error, corrígelo inmediatamente. Eres hijo de Dios. Compórtate a la altura como hijo de Dios. Nos conviene humillarnos, nos conviene andar sometidos. Cuando tú te humillas, aún en tu trabajo, donde quiera que andas humillado, no lo haces por las personas, lo haces por Dios. Por eso dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sabes por qué dice en el Salmo que los injustos no se levantarán en la congregación de los justos? Los malos, los injustos no se van a levantar. Aunque quieran, aunque se quieran aprender la palabra de memoria, no se van a levantar. Hay consecuencias. Si estamos aquí. Nunca menosprecies a un niño, no lo menosprecies. Si tiene una mala conducta, puedes darle un consejo, ayudarle a corregir a alguien, hazlo. Si a la mamá no le gusta, ni modo. Si a papá no le gusta, ni modo. Pero que no quede por ti. Pero el que ha entendido no te va a decir nada. Si estás acá. Aunque el hijo vaya de argüendero allá, me regañó el pastor, o me regañó fulano, que diga, que venga brava la madre también. Le va a tocar también su parte. ¿Cómo ves? Si quiere servir a Dios, tiene que entender. No vamos a actuar fuera de la palabra, injustamente tampoco, no. Yo estoy hablando en la justicia de Dios. ¿Sí me entiendes? Pero no podemos hacer como sea tampoco. No podemos aprovechar de nuestra autoridad, no. Como dijo el apóstol Pablo, no me he enseñoreado de vosotros, dice. Estamos aquí. Hay un orden. Y si entramos en ese orden, en ese respeto, vamos a caminar bien. Esta obra va a ir creciendo, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Sí me entiendes? Hay muchas gentes allá que están necesitadas. Hay mucha gente que necesita escuchar la verdad. Hay mucha gente que ama la verdad. Buscan a Dios y no saben cómo, así dijo el Señor en una ocasión. Entonces nosotros nos tenemos que preparar. No que vengan cuando vengan acá y aquí ven una cara bien así como santa, y allá afuera pues te vean como que no eres lo que aparentabas en la church. ¿Sí me entiendes? No. Debemos de aprender a obedecer a nuestro Dios para ser cristianos verdaderos, genuinos. No cristianos de apariencia. Las iglesias están llenas de gente, de pastores, de gente, de hermanos, hermanas, con apariencia de cristianos. No está bien. No está bien. De ese chiste ¿de qué sirvió haber salido de allá? ¿Sí me entiendes? Si Dios nos sacó de allá es para que nos parezcamos a Él, para que seamos mejores. Estamos aquí. Acuérdate de esto. No menosprecies, no te justifiques. Si yo me justificare, mi lengua me condenaría. El que menosprecia lo que hizo este fariseo, ¿qué hizo? Pecó, menospreció. Él no salió justificado. Le oraba a Dios también igual que el que
no hallaba cómo hacer, ni siquiera quería levantar su cara delante de Dios. Pero ese que se humilló, salió justificado. Entonces debemos de aprender esto, hermano, hermana. Quizás algunos apenas están como entendiendo estas cosas, pero es para eso, para que mejoremos. Si estamos aquí, yo lo voy a dejar con esto, que el Señor me los bendiga.